Antigua, soberbia y ambiciosa. Son las características que mejor definen a la casa Rain de Castamere, aquella que se atrevió a desafiar abiertamente a los leones de Casterly Rock, sin siquiera pensar por un momento el precio elevadísimo que terminarían pagando por su insubordinación. El origen del conflicto comenzó cuando Tywell de la casa Lannister se prometió a casarse con Lady Elene Rain de Castamere, una casa relativamente importante que recientemente había perdido su estatus y se veía en desesperación por volver a restablecer su posición, y qué mejor manera que a través de la unión con la casa más poderosa de las tierras del oeste. El temperamento de Lady Elene era prueba fehaciente de que anhelaban mejorar con creces su posición, y quién sabe, tal vez en una de esas quedarse con el dominio total del oeste desplazando a los Lannister. Pero para su mala suerte, el prometido de Lady Elene acabó muriendo y ella quedó orillada a convencer al hermano gemelo de este, Theon Lannister, a casarse con ella, cosa que consiguió sin mucho esfuerzo y eventualmente se convirtió en señora de Casterly Rock con todos los beneficios que esto traía consigo. No le tomó mucho tiempo a Elene Rain favorecer a sus hermanos Roger y Reynard con cargos, honores y tierras a diestra y siniestra. Solo que nuevamente el gusto les duró poco, ya que su esposo falleció en batalla, y por supuesto, ella se rehusaba a dejar atrás su posición de riquezas y poder. Desesperada una vez más, buscó seducir al nuevo heredero de Casterly Rock, Tytos Lannister. Solo que ya no contaba que el carácter sin fuerza de voluntad de Tytos lo haría correr a contarle sus planes a su actual esposa. Con la cólera desatada de la esposa de Tytos, Lady Elene fue expulsada de Casterly Rock y acabó casándose con Walderan Tarbeck, señor de una casa antigua y en decadencia al igual que Castamere. Por si fuera poco, la reputación de la casa Lannister estaba experimentando su más grande caída debido al carácter indeciso y sin fuerza de voluntad de Tytos. Con esta debilidad, muchos vieron su oportunidad para aprovecharse y pedir cuantiosos préstamos a los Lannister, que evidentemente jamás serían pagados. Esta situación se agravó aún más cuando los edictos de Tytos eran ignorados por completo por sus vasallos, quien en lugar de tomar cartas en el asunto, ni siquiera se ofendía. En su lugar, prefirió perdonar y recurrentemente otorgaba entre muchas cosas honores y costosos regalos a los mismos vasallos que se burlaban de él y negaban a pagar sus deudas. En su pequeña mente, Tytos creía que dándoles todo lo que ellos pedían y más, estaba ganándose su lealtad. Pero lo que no quería ver es que mientras más reían y más daba, más le despreciaban. El declive del poder Lannister estaba haciendo cada vez más fuertes y rebeldes a otras casas. Tal fue el alcance que estas noticias llegaron más allá de las tierras del oeste. Ahora, todos en los 7 reinos eran conscientes de que el león de Casterly Rock ya no era un animal del cual tenían que temer. Con esta situación saliéndose de control, los Rain y los Tarbeck aprovecharon la ocasión para hacerse de grandes préstamos de oro, con los cuales Lady Elene reconstruyó Torre Tarbeck y amuebló sus salones con piezas tan excéntricas que pocos castillos del oeste podían rivalizar con este. Sucesivamente, estallaba la guerra de los reyes 9 peniques, y Tytos envió a sus 3 hijos a la guerra, y el que más se hizo destacar por sus grandes proezas fue su hijo mayor, Tywin Lannister. Tan grandes fueron dichas proezas que fue armado caballero directamente de la mano de Aerys Targaryen, quien más adelante sería conocido como el Rey Loco. Una vez que la guerra finalizó, Tywin regresó a su hogar donde, curtido por la batalla, se resolvió a restablecer el orgullo y el poder de su casa tras haber notado la poca consideración que otros señores le tenían a su padre y a su propia casa. Su primer movimiento consistió en exigir el pago inmediato del oro prestado a los deudores. Viéndose misericordioso, les dio la opción a los morosos que no podían pagar las deudas de entregar en su lugar rehenes para saldar sus obligaciones. Si bien hubo quienes respondieron de inmediato, otros tantos confiados hicieron caso omiso de estas advertencias. Pero para cuando Tywin se presentaba a las puertas de sus castillos con 500 caballeros formados en innumerables batallas, vaya que se lo pensaban 2 veces antes de decir que no pagarían. Una vez más, los Rain se rieron de las exigencias de la casa Lannister e incluso aconsejaron a sus amigos y a otros vasallos a no obedecer las órdenes de Tywin. Lord Tarbeck, por su parte, ilusamente creyó que podría hacer desistir a Tytos de las órdenes de su hijo. Altaneramente, se presentó en Casterly Rock para hacer saber sus inconformidades.
Pero para su gran sorpresa, fue Tywin quien lo recibió, y sin dudarlo, apresó a Lord Tarbeck y lo encerró en una mazmorra por su insolencia. Lady Elyn se enteró de inmediato y respondió tomando como rehenes a 3 miembros de la familia Lannister, con lo cual obligaba a Tytos a liberar a Lord Tarbeck, y la entrega de rehenes se llevó a cabo en el castillo de Castamere. Tarbeck por su parte fue liberado, y lo peor de todo fue que Tytos les ofreció disculpas por las acciones de su hijo. Entonces los Rain festejaron un acuerdo intercambiando regalos y juramentos de amistad y lealtad eternas. Sin embargo, dicha eternidad solamente duró 1 año, pues sin importar nada, Tywin seguía resuelto a poner en su lugar a todos sus vasallos. Y de un día para otro, cuervos llegaron a Castamere y a Torre Tarbeck, con mensajes que demandaban la presencia de ambas casas en Casterly Rock para responder por sus crímenes. Por supuesto que los Rain y los Tarbeck no aceptaron el llamado. En su lugar, se declararon en rebelión renunciando a obedecer a sus señores feudales. Pero todo esto marchaba según los planes de Tywin Lannister, que con motivos suficientes llamó a todos sus abanderados para que juntos partieran a la brevedad hacia Torre Tarbeck. Súbitamente, tomaron desprevenidos a los Tarbeck en aquel primer encuentro. Las fuerzas de los enemigos perecieron sin poner gran resistencia. Finalmente, Lord Tarbeck terminó siendo decapitado en el acto. Lady Elyn presenciaba todo desde el castillo, donde consiguió atrincherarse a la espera de los refuerzos de sus hermanos desde Castamere. Desgraciadamente, las defensas del castillo fueron inútiles contra las armas de asedio de los Lannister, que en uno de tantos ataques derrumbaron una de las torres del castillo, que terminó aplastando a Lady Elyn y a su hijo. No conforme con esto, Tywin ordenó que se les prendiera fuego al resto del castillo hasta que todo se redujera a un cascarón negruzco. Roger Rain llegó solo para presenciar el funesto espectáculo que Tywin les había preparado. Ebrio de ira, creyó que podía hacer la diferencia embistiendo por la retaguardia a sus enemigos. De inicio, el factor sorpresa les favoreció. Aún así, con esto, pronto se hizo sentir la superioridad numérica del ejército Lannister. La mitad de los soldados Rain terminaron en el suelo, y el resto escapó en huida de regreso a Castamere con el gran ejército de Tywin a sus espaldas persiguiéndoles. Roger Rain salió gravemente herido de aquel combate, pero consiguió llegar a su castillo, en el cual todos los hombres, mujeres y niños se refugiaron en las cámaras subterráneas de la fortaleza, con las esperanzas de que eso podría salvarles de la ira de Tywin. Los altos mandos militares sabían para este punto que no tenían los hombres suficientes para defender el castillo propiamente por mucho tiempo. Sucede entonces que intentaron pactar por su supervivencia, solo que ya era demasiado tarde para pedir clemencia, de tal forma que la respuesta que recibieron no fue precisamente la que ellos esperaban. Los soldados Lannister comenzaron a sellar con piedras y tierra las entradas a las cámaras subterráneas. Día y noche los mineros vertieron toneladas de piedras sobre las principales entradas de la mina, de tal modo que fue imposible entrar o salir. Consecutivamente, los soldados a una velocidad admirable centraron todos sus esfuerzos en desviar la corriente de un arroyo cercado a la entrada más próxima de la mina. Categóricamente, el agua se abrió paso hasta el fondo de las cámaras y concluyó con el exterminio de los Rain de Castamere bajo tierra. Muchos soldados Lannister aseguraron que durante la noche oyeron una infinidad de gritos lejanos muy cerca de la entrada a la mina, pero al amanecer todo estaba tan silencioso como una tumba. Desde aquel momento, los salones de Castamere quedaron vacíos y desolados, como evidencia viviente que más adelante sirvió para recordarles a todos lo que les esperaba si se atrevían a desafiar a los leones de Casterly Rock.